Una dosis de energía y economía sin política. La transición energética en pausa en función de cómo se generará la electricidad con energías renovables. Esto, la forma es de generar la electricidad con cero emisiones. Esto están en problemas ante tasas de intereses altas para apalancar los proyectos. Esto es derivado de un reporte regenerado por parte de Wood Mackenzie que pueden encontrar en la siguiente página. Esto es muy importante porque debe ser considerado en México, ya que las candidaturas actuales en todo momento han insistido sobre la transición energética en la forma de generar la electricidad, pero no el cómo dejar de utilizar a los combustibles fósiles en las actividades diarias que tienen el ser humano, sobre todo en nuestro país. Es importante que en papel todo puede ser aguantado, pero cuando se le corre el lápiz y se hace un proyecto, sobre todo en el sector energético, se tienen que tener muchas variables y una de las variables más importantes es el dinero, cuánto nos va a costar y en cuánto tiempo vamos a pagar la deuda de apalancamiento. No creo que hoy una empresa privada tenga el dinero guardado para hacer un proyecto, sino que se tiene que tener un apalancamiento o el gobierno tenga hoy en día el dinero suficiente como se pudo tener en el caso de la refinería Dos Bocas que vino de un presupuesto. Esto no creo que vuelva a suceder en nuestro país, en donde un proyecto de esa envergadura se pueda asignar ciertos recursos de la nación para hacer este tipo de proyectos. Hoy que el dinero está costando más caro, se tiene que tener en cuenta la tasa de interés y sobre todo el tiempo que se tendrá para recuperar o pagar este dinero, ya sea por la inversión pública o la parte privada. De este reporte podemos encontrar lo siguiente. Primero, se confirma que la transición energética hoy en día en el mundo está en pausa y esto derivado que las tasas de intereses cuesta más el dinero y es muy complicado poder llegar y plantear un nuevo proyecto en función del costo que se tiene del dinero. Segundo, la era de los ceros, la era de cero de los tipos de intereses ha llegado a su fin. Los bancos centrales están batallando hoy en día ante el incremento de las tasas de intereses por las presiones inflacionarias que estamos notando en los últimos meses, las cuestiones que están influyendo en la cuestión geopolítica y mucho de esto lo estamos viendo en el Medio Oriente, sobre todo las tensiones que se están llevando a cabo en la guerra energética que se empezó entre Israel y Hamas, entre Ucrania y Rusia, y esto lo que nos está llevando es que tengamos tensiones geopolíticas y presiones sobre todo a las economías mundiales en función del precio del barril que afecta a los combustibles y esto afecta directamente a la inflación. Tenemos que los gobiernos y las empresas y los hogares están pagando hoy en día una mayor cantidad de dinero en el costo financiero que tienen en algunas de sus actividades para poder apalancarse algunos de sus proyectos, ya sean personales, individuales o de lo que se tenga que implementar por parte de los gobiernos, las empresas y los hogares. El aumento del costo de capital del dinero, esto ha parado sobre todo y fundamentalmente la utilización y la generación de electricidad con tecnologías bajas de carbón en proyectos que se tenían planeados para poder operar y tener una recuperación de las inversiones en el largo plazo. El impacto de las tasas de interés altas influye cuando aumenta la participación del gasto del capital, es decir, a una mayor cantidad de dinero inicial para poder hacer la infraestructura y la construcción y puesta en marcha de una obra, sobre todo en el sector de energías renovables. Esto está incrementando la tasa de interés y sobre todo la gran incertidumbre del cómo vas a recuperar y el tiempo de recuperación del dinero que fue utilizado para el apalancamiento del proyecto. El alto costo del dinero va a reducir y podría reducir los subsidios, incentivos fiscales y recortar la inversión pública para economías de baja de carbono. Ante tasas de intereses, los gobiernos tienen que pensar si realmente es beneficioso dar subsidios, tener una mayor deuda pública o incrementar las partes fiscales a las empresas que hagan las inversiones. O, en dado caso, las inversiones públicas tendrían que ser sometidas a un escrutinio en función de la tasa de interés que pudieran colocar el dinero necesario de deuda pública para poder financiar o ayudar a la transición energética. También se encontró que la industria del petróleo y el gas tiene una mayor recuperación en un menor tiempo. La transición energética estimulará la demanda en algunos países y esto puede causar presiones inflacionarias a la alza y esto podría deberá que el consumidor deberá de pagar un mayor valor ante las tecnologías que tienen un mayor costo, sobre todo en la transición energética con energías renovables. La deuda colocada de la generación de electricidad por medio de financiación de proyectos debe estar garantizada por la compra de la energía. Hoy en día se tienen contratos y clientes fijos, pero esto ya no está gustando al mercado a nivel mundial. Los gobiernos deberán subsidiar en transición energética por fomentar la inversión, pero el problema, como explicamos, es la deuda pública elevada y tasas de interés más altas. Esto está incrementando el porcentaje de la deuda pública en el PIB y esto podría lacerar y sobre todo dejar de pagar subsidios o ayudas fiscales que pudieran hacer una transición energética con energías renovables para generar electricidad de forma más rápida.
Esos son los principales hallazgos que encontró Wood Mackenzie y esos hallazgos están soportados de la siguiente forma. La transición energética hacia el concepto de cero emisiones podría y requiere una inversión de 75 millones de dólares para el año 2050, pero esta cantidad de dinero, si le sumamos las tasas de interés que estarán sometidas hoy en día y ante lo que estamos observando, que son altas para los proyectos, será más difícil y costoso. Esto lo podemos ver en la gráfica de Wood Mackenzie, en donde el tipo de interés libre de riesgo real a largo plazo, podemos ver que antes del 2020 teníamos tasas negativas en este sentido y hoy estamos viendo tasas positivas que se tendrán constantes a lo largo del periodo del tiempo que se tenga en un proyecto. Esto es lo que tiene que tenerse en cuenta, sobre todo en México, sobre quién va a hacer la inversión, si el riesgo lo va a asumir la iniciativa privada, el riesgo financiero, o lo va a asumir el riesgo financiero, la inversión pública. Es ahí la disyuntiva que se tiene que tener y se debe observar hacia el futuro sobre cómo se tiene que hacer la transición energética en nuestro país. Lo otro que se encontró por parte de un bastante, el apalancamiento es mayor para las energías renovables y esto los expone a tasas de intereses mayores debido a que el tiempo de recuperación y la forma de controlar la recuperación dependerá del modelo de negocio que fue hecho y sobre todo las ganancias que se pueden tener para tener un flujo de efectivo y poder pagar en una mayor cantidad y más rápido el dinero del apalancamiento ante el incremento o dependerá cómo se contrató las tasas de interés, si fue fija o variable. Eso dependerá mucho del tipo de proyecto y cómo fue contratado. La reciente subida de los intereses da un mayor impacto proporcional en el costo de la deuda, como podemos ver en las partes de las energías renovables. En esta gráfica, como podemos ver, el apalancamiento neto que se necesita es mayor en lo que llamamos nosotros en la generación de la electricidad y las partes de renovables, comparados con el sector de, de los hidrocarburos y comparado con la parte de la minería. Podemos ver que el apalancamiento neto es mucho mayor, es decir, necesitas una mayor cantidad de dinero para la parte de energías renovables para iniciar cualquier proyecto comparado con un proyecto en el sector de los hidrocarburos. Y el costo promedio ponderado de la deuda es mucho mayor y si estamos observando que este fenómeno del incremento de las tasas de interés está afectando al sector de energías renovables, como podemos ver, y ya tienen y están a la par de lo que tiene la parte del sector de hidrocarburos o de minas, como podemos observar. Y este fenómeno a lo largo va a afectar y sobre todo va a poner en velo qué tipo de proyectos pueden hacer y en función del valor del tiempo de recuperación del dinero de apalancamiento y la tasa de interés a que fueron sometidos cada uno de los proyectos en el sector de energía renovable. Con esta información debemos de comprender que hoy en día las inversiones en renovables pueden acceder a financiamientos más baratos si están subsidiadas, si tienen certidumbre sobre el precio y si su compra está asegurada en un largo plazo. Las tasas de interés más altas afectan a las energías renovables hoy en día. Y con esto, su alta intensidad para el apalancamiento con un bajo rendimiento para tener flujo efectivo, los proyectos futuros estarán en riesgo. Y para que estén renovables deberían de cumplir estas tres cosas. Pero el problema es que los subsidios es si el gobierno tiene dinero suficiente, si la certidumbre del precio en el mercado donde están da certidumbre y no cambian las regulaciones y sobre todo que se tenga una compra asegurada en función de la demanda que se tenga en el país. Con toda esta información, Wood Mackenzie ha tomado el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un aumento de 2 puntos porcentuales a la tasa de interés libre de riesgo eleva el costo nivelado de la electricidad en un 20% para energías renovables. Y para las plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural es solo del 11%. Podemos ver nosotros aquí en la gráfica que, por ejemplo, las plantas de ciclo combinado con la parte izquierda es un incremento del 2% de la tasa de interés, solo eleva en un 11%, aumenta el costo nivelado de la electricidad. Si nos vamos comparado con la parte de paneles solares, podemos observar que se incrementa más de un 20%. Y si vemos la parte de general eólica en costa afuera, estamos viendo que es del 16% y en la parte terrestre es casi del 20%. Estas dos son las que más se utilizan y las que más proyectos hoy en el mundo tienen en la actualidad. Y esto en Estados Unidos, como podemos ver, el costo nivelado por cada 2 puntos, cómo se incrementa el porcentaje, el costo nivelado de la electricidad. Con esta información hay que tener en cuenta también la estructura de los mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos y Australia se incluyen subsidios y las tasas de más altas frenarán la inversión por tener menos flujos de efectivo. Esto es lo que va a afectar en los mercados de Estados Unidos y en Australia. Y en Europa es por todo lo contrario, donde el mandato es alcanzar los objetivos, pero los precios son más altos del costo de la electricidad y este costo de apalancamiento de una tasa de interés alta es trasladada al consumidor final y por eso vemos los costos de la electricidad en Europa.
Por eso es importante determinar el porcentaje de CAPEX respecto del total entre el OPEX por determinar la rentabilidad de un proyecto, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, en la parte de eólica marina, vemos que el porcentaje del CAPEX es mucho mayor de la relación que tiene, es decir, que necesita una mayor cantidad de dinero comparado con una planta de ciclo combinado utilizando el gas natural, y vemos que también cuando comparamos con los de paneles solares es mucho mayor la cantidad de dinero que se necesita iniciar. Es debido a esto que podemos concluir hoy en día que es más alta la inversión inicial de energía renovable comparada con plantas de ciclo combinado, y es por eso que vemos que la transición hoy en día para generar la electricidad tiene que pasar por la utilización del gas natural para poder apalancar y poder en un momento dado en llegar a las energías renovables, mientras estas puedan reducirse los costos, pero dependerá de las tasas de interés a que son sometidas. Lo otro que se tiene que considerar y determinar qué tan competitivos son las energías renovables. En muchos mercados las energías eólicas y terrestres y solares tienen una ventaja económica comparada con la generación por medio de los hidrocarburos, principalmente con el gas natural. Por ejemplo, en Estados Unidos la energía eólica terrestre puede generar electricidad a un costo nivelado de la electricidad de $40 y una de ciclo combinado $80. Es decir, el gas natural está casi al doble comparado con la generación de la electricidad en la parte eólica, en la eólica terrestre. Como podemos ver, hoy en día esta ventaja pudiera disminuir por las tasas de intereses, derivado que esto podría incrementar el costo nivelado, como estamos observando en las gráficas anteriores, de la parte de las energías renovables, y esto se tendrá que considerar en México, sobre todo por cómo, quién o cómo va a hacerse el proyecto de las energías renovables en función de las tasas de interés y sobre todo el costo nivelado necesario para que el proyecto pueda salir adelante. Como podemos ver en esta gráfica de Wood Mackenzie, lo que acabamos de comentar, en la parte en la parte eólica terrestre, el costo es de $40 que se tiene hoy en día por cada megawatt por hora, y en la parte de plantas de ciclo combinado es de $80. Esto es lo que se tiene que considerar y se tiene que reevaluar si es importante en cuanto a los mercados y las ventajas competitivas. Esto debemos de observarlo en el corto y mediano plazo sobre los proyectos que se tengan en funciones a operar. Y una de las cosas más importantes que se tiene que tener es que hoy en día los gobiernos, su deuda pública, como hemos comentado, ha aumentado, y podemos tomar ejemplos de Estados Unidos, en donde $1 de cada $7 gastados se destina a intereses. Y esto, la única forma que ha encontrado Estados Unidos para poder ayudar y hacer la transición energética por medio de energías renovables es por medio de la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, en donde tiene asignado casi 1.8 billones de dólares en subsidios al sector eléctrico para el 2050, sobre todo para las energías renovables. Pero el fenómeno que estamos observando es en China, donde la deuda pública en China como porcentaje del PIB se ha duplicado en la última década y ha dejado de subsidiar la capacidad nueva a partir del año 2022 de energías renovables. Los pagos de subsidios han pasado muy rápidamente de 5.000 millones de dólares del 2022 a 14.000 millones en 2023. Y en el año 2021, los atrasos de pago de los subsidios se han situado y se han acumulado alrededor de 55.000 millones en el país chino. Esto está dificultando para apoyar los subsidios en el futuro ante una deuda pública que se está incrementando y están dando una mayor prioridad. En la gráfica de Wood Mackenzie podemos ver cómo se ha incrementado el porcentaje del PIB, del porcentaje de la deuda en el PIB de cada uno de los principales países, y sobre todo podemos ver a China, la eurozona, Estados Unidos, cómo se ha incrementado la cantidad del porcentaje del PIB. No hemos de recordar que los precriterios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México también determinó que podría estar por arriba del 50% lo que tenemos hoy en día del porcentaje de la deuda con respecto al PIB, y podemos alcanzar hasta los 18.000 millones de pesos. Aquí la pregunta, ¿el gobierno tendrá el dinero suficiente para poder subsidiar o tener una transición energética? Bueno, para el resumen, lo que podemos decir es que probables consumidores y usuarios finales de energía deberán de pagar más por costo de la electricidad si quieren hacer una transición energética. La transición energética para generar electricidad con cero emisiones se retrasará aún más. Los inversionistas y las empresas de emprender un proyecto tendrán que considerar lo siguiente: estricta disciplina del manejo del dinero necesario para apalancar un proyecto, y los gobiernos deberán mejorar los tiempos de reducción a los permisos técnicos y económicos, la aprobación y ofrecimiento de incentivos claros y coherentes y sostenidos, y maximizar la eficiencia de los subsidios. Sin todo esto que están viendo en el último, no habrá una transición energética real en el mundo, y esto debe ser considerado por parte de México para realizarlo. Espero que la información sirva y gracias por su tiempo.